Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos sean a este curso de contabilidad. El día de hoy hablaremos un poco sobre los inventarios, las formas de registro de los inventarios, que tenemos tres de los más usuales: el procedimiento global o de mercancías generales, que es del cual hablaremos el día de hoy. También tenemos el de procedimiento analítico o pormenorizado y el de procedimiento de inventarios perpetuos o continuos. Para esto es importante que consideremos aspectos como los que menciono en este momento. No importa para cualquier tipo de inventario que vayamos a hablar, ¿sí? Aquí tenemos que considerar, por ejemplo, la capacidad económica de la entidad. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, debemos de ver los dineros que tiene la empresa para poder solventar y dar frente a sus responsabilidades económicas. El dinero que tenga, los ingresos que tenga, pero también los gastos son importantes, ¿no? Para poder balancearlo bien y no tengamos como números rojos, digamos, al respecto. La siguiente sería el volumen de operaciones. No van a ser la misma cantidad de registros que tenga una empresa pequeña a una empresa grande, ¿sí? El movimiento de sus inventarios, de sus ventas, de sus compras, de sus salarios, sueldos y salarios, etcétera, pues van a variar mucho, depende si es una empresa pequeña, mediana o grande, ¿sí? Ahí es donde estamos hablando del volumen de operaciones. También es importante que veamos la claridad en el registro. Si yo tengo un catálogo de cuentas, pues voy a saber bien efectivamente cómo voy a registrar una cuenta X que aparezca, que debe de llamarse de esa manera en el catálogo de cuentas. Debo de ser muy claro para que si llega en un momento dado otro contador a la empresa o un asistente, etcétera, pues sepan que exactamente la cuenta que yo registré es la que tenía que llamarse de esa manera, ¿sí? Por eso es la claridad en el registro. Y la otra, pues es la información deseada, puesto que yo tengo que entregar una información contable, una información financiera que debe de ser veraz, oportuna, ¿sí? Transparente. Estos son requisitos de la contabilidad, de la información contable. Entonces, yo para poder entregar una información que sea clara, veraz, confiable, transparente, debo de llevar a cabo, pues, y considerar estos aspectos. Bueno, pues ahora hablaremos un poquito al respecto del procedimiento global o de mercancías generales. Se los voy a escribir, ¿sí? Como les dije hace un rato, tenemos tres diferentes tipos de inventarios, que son los que más se ocupan en la contabilidad. El día de hoy hablaremos del procedimiento global o mercancías generales, ¿sí? Procedimiento global o de mercancías generales o mercancías generales. Aquí es importante que consideremos las cuentas, las operaciones que voy a utilizar más dentro de este tipo de inventarios, cuentas o operaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues voy a utilizar una que se va a llamar compras. Son generalmente aproximadamente 7 cuentas que voy a manejar, ¿sí? Vamos a iniciar primero con las compras. Aquí es importante que tomen en cuenta que ustedes son la empresa o el contador de la empresa, porque aquí el que va a tener que hacer la compra, pues es la empresa. ¿A quién? Al proveedor, ¿sale? Entonces aquí voy a manejar la cuenta de compras. Saben ustedes que toda compra generalmente tiene un gasto. Un gasto en el momento del flete, por ejemplo, el gasto de traslado, ¿sí? La paquetería, etcétera. Entonces yo aquí voy a poner el gasto sobre compra. Gastos sobre compra. Bueno, esto significa la S, se los especifico mejor, para que luego no digan que significa otra palabra, sobre compra, ¿sí? Pero también, si yo recibí una mercancía en mal estado, pues la tengo que devolver. También, si el cliente, mi proveedor me hizo un descuento o una rebaja sobre esa compra, también la tengo que afectar. Entonces aquí también voy a poner devolución sobre compra. Sobre compra. Ya saben, ¿no? Que la S significa sobre. Y también puede ser una rebaja sobre compra, por lo que les acabo de comentar hace un momento, ¿sí? Pero también manejo aquí el aspecto de las ventas. Y resulta que mi producto estaba tal vez en mal estado, entonces yo a mi cliente le voy a hacer
una devolución sobre compra. Pero si resulta que ahora tengo, por ejemplo, mercancía fuera de temporada, o a lo mejor yo recibí mucho volumen de mercancía, entonces yo voy a hacer una rebaja sobre compra. Perdón, sobre venta. Estoy en el renglón de ventas. Entonces aquí fue devolución sobre venta y rebaja sobre venta. ¿Sí? Hasta aquí quedamos con la cuestión de las compras y aquí con las ventas. Ahora, todo esto fue las compras y esto fueron las ventas. Es importante que recordemos de qué naturaleza son nuestras cuentas, ¿verdad? Aquí compras vendría siendo como la de almacén. Entonces sabemos que almacén es de naturaleza deudora, ¿sí? Es una cuenta de activo. Si yo hago un esquema de mayor, que ahorita lo voy a hacer, voy a ir marcando en qué parte del esquema de mayor quedaría registrada nuestra gasto, nuestra devolución, si va a ser del lado izquierdo o derecho, si es cargo o abono, ¿sale? Entonces, aquí es importante que recuerden muy bien la naturaleza de las cuentas. Entonces, si yo aquí ya contemplé las compras, aquí ya contemplé las ventas, si yo hago mi esquema de mayor ahorita, todo esto, por estamos viendo el método de procedimiento global o mercancías generales. Todo lo voy a incluir aquí dentro de las mercancías generales. Así se va a llamar mi cuenta. Es como una bolsa. A esa bolsa le voy a incrementar las compras. A esa compra, a esa cuenta de mercancías generales también le voy a incluir las ventas, ¿sí? Entonces aquí va a ser un poquito más fácil el registro. Aquí es importante que también contemplemos que tenemos los inventarios iniciales, ¿sí? Aquí pues lo tengo que marcar del lado izquierdo, aquí, ¿sí? Tendría que empezar inventario inicial. Al momento que yo voy a comprar, pues ese inventario va a inflarse, ¿sí? Esa cuenta de mercancías generales va a crecer. Por lo tanto, yo lo voy a poner aquí en la parte de compras. Digamos que es el registro 1 que aparece acá. Va a quedar de este lado izquierdo, un cargo. Ahora, los gastos van a inflar el precio de la compra. Entonces, yo aquí, mi gasto sobre compra, que vendría siendo el número 2, lo voy a poner también del lado izquierdo porque va a aumentar el precio, ¿sí? Si mi producto me costaba 100 en la compra, pero yo tuve un gasto sobre compra de 15, ¿sí? Lo voy a poner aquí sumándolo, porque esto me va a inflar el precio de mi producto, ¿sí? Entonces va a costar ya 115, ya no 100, porque ya lo tengo que absorber. Y como queda absorbido y queda del lado izquierdo, como si fuera compra, es gasto sobre compra. Pero ahora resulta que al momento que yo compré, como les dije hace un rato, el producto estaba en mal estado, roto, descompuesto. Entonces, pues yo le reclamé al proveedor, ¿no? Entonces él me va a hacer una devolución sobre compra. Las devoluciones sobre compra y las rebajas sobre compra van a quedar del lado derecho, ¿sí? Que vendría siendo aquí el número 3 y el numerito 4, para que mi compra disminuya, ¿sale? Y también tengo que checar qué va a pasar con mis ventas. Aquí si yo, por ejemplo, sacara un saldo, como les dije hace rato, eran 110. Ya lo borré, eran 110. Y aquí si yo tengo una devolución y una rebaja sobre compra, a lo mejor fueron de 50 pesos ambas por el saldo. Entonces aquí me va a quedar 60 pesos, ¿sale? Este sería el saldo de las compras reales, ya con mis compras, mis gastos sobre compra y mis devoluciones o rebajas sobre compra.